Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Damián Sponle, soy médico anestesiólogo y me formé en cuidados paliativos y tratamiento del dolor desde el año 2003. Bueno, este canal va dirigido para todos aquellos pacientes que están sufriendo dolores, que no logran una mejoría y específicamente para aquellos pacientes que le está tocando vivir un momento traumático y doloroso como el estadio de un paciente terminal, sea familiar, sea un amigo, en estos tiempos que nos están tocando vivir. En estos tiempos en particular, las clínicas mandan a los pacientes en este periodo terminal a los domicilios. Ya no mueren más los pacientes estando en las clínicas. Entonces, esto hace que uno tenga que tomar responsabilidades que normalmente no tendría que tomar. ¿Qué quiere decir que un paciente está en proceso o en plan de cuidados paliativos? Bueno, el paciente de cuidado paliativo se lo considera aquel paciente que tiene una expectativa de vida de 3 meses más menos 3, es decir, como máximo 6 meses de vida. Esto puede ocurrir en cualquier edad, puede ocurrir en niños, puede ocurrir en edad media y en los adultos mayores seniles en su etapa del proceso final de la vida. En estos 20 años de experiencia, puedo transmitirles pequeños tips que los van a ayudar mucho a ustedes para que este proceso sea más liviano y ordenado y puedan no sufrir el duelo antes de tiempo. Hay dos escuelas para formarse como médico en cuidados paliativos. Hay una escuela donde se le niega al paciente hasta último momento su condición de terminal, es decir, se le miente al paciente. Y está la otra escuela, que es la cual me formé yo en el CEMIC en el año 2003, donde se le dice la verdad al paciente en todo momento porque se considero que el paciente tiene derecho a saber cuál es su proceso interno. Esto al resto de las personas, a los familiares queridos, como que no lo pueden entender. Pero para esto uno estudió técnicas de psicodrama, de psicología, y no es que uno fríamente le dice al paciente te vas a morir. Es decir, el paciente ya se demostró que todo paciente terminal tiene un comportamiento, una psiquis muy similares unos a otros. Entonces, eso hace mucho más fácil la comunicación y el diálogo con el paciente. Y este conocimiento quiero que lo tengan ustedes, que tienen que convivir día a día con el paciente que está en sus casas. Y por el otro lado, no debemos en ningún momento adelantar el duelo. ¿Por qué? Porque son 6 meses o 3 meses. Y cada uno de ustedes tiene su propia historia, tiene su propia vida, su pareja, sus hijos, sus actividades, su trabajo. Y no tiene que ser todo un duelo desde el primer momento. Entonces acá es donde se reparten los roles, donde les voy a enseñar cada uno qué rol tiene que seguir. El dueño del lugar, una vez que se instaló en su habitación, es el paciente. Todo tiene que girar en torno al paciente, pero en una forma ordenada, dirigida, estratégicamente, para que no se produzca lo que se llama claudicación familiar. Es decir, no se olviden que el proceso del cáncer empezó tiempo atrás, la familia ya viene desgastada, entonces en el proceso final, que es cuando uno tiene que estar más fuerte, tiene que estar más entero, su psiquis más poderosa, es donde uno ya está claudicado, es decir, ya está sin fuerzas y encima con el dolor de saber que cada instante que va pasando es el último que va a compartir con el ser amado que está a punto de dejarnos. Entonces, sintiéndose útil cada uno desde su lado, ayudando, viendo la mejoría del paciente. Porque el llegar a un estado terminal no quiere decir llegar a un estado de deterioro, de dolor, de sufrimiento. Entonces, como médico del dolor,
que también me especialicé en eso, es decir, lo principal que nosotros debemos atacar es el dolor. Entonces, cuando el paciente logra una serenidad porque se le fue el dolor, todo el resto del proceso se hace de una forma muchísimo más llevadera. Y les vuelvo a repetir, la psiquis y la psicología del paciente son prácticamente las mismas. Por eso la idea de este canal, y por eso les pido su colaboración para que esto se pueda difundir, es que no tiene por qué haber duelo, dolor y sufrimiento. Al contrario, tiene que haber armonía, tiene que haber alegría, tiene que haber un entorno de paz alrededor del paciente. ¿Para qué? Para que el paciente pueda partir en paz. Si alrededor hay llanto, hay duelo, hay dolor, el paciente se siente responsable de eso. Y eso no está bien, porque el paciente tiene que estar luchando contra sus propios dolores, contra su psiquis interna, y encima ver que toda su familia sufre por culpa de él. Entonces, el paciente les va a hacer preguntas, el paciente se va a transformar por momentos en un inquisidor, digo yo, con sus preguntas. Entonces, ahí hay que saber poner un corte, hay que saber responder. Y ahí es donde les voy a ir dando en estos pequeños videos consejos de cómo responder, de cómo actuar. El objetivo básico es la plenitud y el confort del paciente. Va desde no inyectarle nada, es decir, una vez que está en casa no se le pone más inyecciones, todo se trata de dar vía oral, hacer las curaciones, duerme las horas que quiera dormir, no se lo despierta para dar medicación. Es decir, el que manda indirectamente es la satisfacción del paciente. Si no puede dormir, se le dará unas gotitas para dormir. Si está con dolor, se le dan gotitas para el dolor. Todo tiene que girar en torno al paciente, sin claudicar la familia. Y también voy a aprovechar en poder darles ejemplos de casos que me han tocado vivir en estos 20 años. Hay diferentes tipos de cánceres, hay diferentes tipos de comportamientos, pero la psiquis es siempre la misma. Por ejemplo, ¿me voy a morir de esto?, te pregunta el paciente. Y la respuesta que uno siempre hay que responderle. Nunca hay que dejarle con la duda al paciente, porque si no el paciente se maquina. Entonces, ante la primera pregunta típica, doctor, ¿de esta zafo? Y la respuesta es, ¿y vos qué crees? Y entonces el paciente dice, y yo creo que no. No sé, es lo que vos pensás. Y ahí no te pregunta más. Es decir, una de las características del paciente es que te hace una pregunta, vos se la respondés y no te pregunta más. ¿Quedó claro eso? Entonces, si no, papá, no, vos quedate tranquilo que está todo bien, está todo bien. Sí, pero hija, ¿por qué a mí me duele? Pero ¿por qué no cada vez estoy peor en vez de mejorar? Mirá qué flaco que estoy, esto que el otro. No, pero si no estás flaco, si el paciente se da cuenta que le estás mintiendo. Entonces, si vos ya le empezás a mentir del principio, no te va a creer en el final. Y entonces, sí, papá, estás adelgazando. ¿Por qué? Porque estás comiendo menos por la medicación. ¿Por qué? Porque estás con dolor. ¿Y por qué estás con dolor? Porque tenés cáncer. ¿Se entiende? ¿Y por qué tengo cáncer? Nunca le van a hacer esa pregunta, jamás. Nunca ningún paciente me dijo por qué tengo cáncer. ¿Por qué? Porque ya eso lo viene procesando de hace tiempo atrás, por lo menos un año atrás, entre la quimio, la cirugía, los rayos. Entonces eso ya lo preguntó, ya lo analizó, ya su psiquis lo tiene claro. El paciente lo que le preocupa, en el fondo, es cuando él no esté, ¿cómo van a quedar ustedes? Y en eso es lo que ustedes tienen que demostrar cómo van a quedar cuando él no esté. Una familia destruida, una familia unida, son hermanos, se ocuparon de él, uno compra los remedios, el otro hace los trámites en la obra social,
el otro lo acompaña una noche, otro lo acompaña otra noche. Eso se llama los roles que tiene que cumplir la familia. En eso les voy a hablar también. ¿Eh? Entonces, una vez más, si tienen alguna duda, les dejo el link acá o acá abajo, no sé dónde va a estar, para sacarse sus inquietudes, porque cada tipo de enfermo terminal tiene sus características, pero la sistemática es prácticamente la misma. Es cero dolor, confort para el paciente, no mentir, unión familiar, aunque sea, si están distanciados en estos momentos, los prejuicios, los conceptos, los preconceptos, todo tiene que quedar atrás, y una buena guía médica que los acompañe, porque es fundamental un médico con experiencia que vaya acompañando el día a día del paciente. Así que bueno, les mando un abrazo y espero que me sigan. Hasta luego.